Buen día. Vamos a esperar 2 minutitos más, a ver si se conecta alguien más, pues faltan... ¿Son 4 o se fue uno? No, son 4. Faltan 3 más. Esperamos un cachito y arrancamos, ¿sí? No, hoy vamos a ver las 3. Turbimetría, nefilometría y citometría de flujo. ¿Pudieron ver la clase que quedó pendiente? Que le dejó grabada la profe. Hoy colabórenme, que miren que me siento más sola que Kung Fu, si no me contestan. Bueno, ante falta de respuestas tomo el sí. De la tarde, ok. Igual, si ven el seminario, la parte de citometría de flujo tiene una breve introducción teórica, digamos, es como una descripción que se les pide, ¿sí? Del funcionamiento del equipo, de los principales conceptos, digamos, y después tiene un ejercicio que es aplicado. Así que lo que vamos a hacer es eso, hacer como un breve repaso de qué es lo que medimos, cómo lo medimos, qué información nos da y para qué nos sirve. Hoy no sé hasta dónde llegaron realmente en la teoría. Llegaron a ver fluorescencia en el marco de citometría del flujo, quiero decir. ¿Eso sí lo vieron? Bueno, asumo que ahí está, sí, genial. Bueno, entonces lo que vamos a ver es un poco la generalidad de cómo funciona el equipo, no en detalle como lo ven en teoría, obviamente, pero vamos a ver un poco la funcionalidad y para qué lo utilizamos en bioquímica en general. ¿Sí? A ver, ¿quién más? Se nos fue una compañera. Vamos a esperar un cachito más. Arrancamos en 2 minutitos. Insisto, los conceptos que tienen que tener para citometría de flujo abarcan tanto fluorescencia como turbimetría o nefilometría. Son conceptos complementarios que fueron integrados en esta técnica, que es bastante nueva y que tiene una diversidad de uso importante. ¿Saben si internos alguien más se va a conectar? Pues si no, arrancamos, no los voy a hacer esperar. Mariel, tenés abierto el micrófono, te hace... no te hace nada, estamos escuchando. Por las dudas. Si no se va a conectar nadie más, arrancamos ahora.
Bueno, vamos arrancando. Voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, si alguien escribe, como voy a estar compartiendo pantalla, yo no puedo ver. Así que traten de usar el audio, ¿sí? Y avisarme si es que alguien está diciendo algo, si es que alguien quiere entrar o lo que fuera. Yo... Ah. Ay, espérenme. Esa presentación. Bien. Bueno, seminario 7. Seguimos en el estudio de las propiedades de la radiación electromagnética. Hasta ahora lo que estuvimos viendo fueron los métodos espectroscópicos, donde el fundamento estaba basado en la interacción de la radiación electromagnética con la materia, y había ahí un intercambio de energía, ¿sí? En este caso lo que ocurre, en los métodos no espectroscópicos, no hay un intercambio de energía. Habrán visto en la teoría con la profesora que lo que hay es una interacción, ¿sí?, con los electrones de la materia con la que está interactuando la luz, pero que es transicional, es por un periodo de tiempo muy cortito, como 10 a la 14, 10 a la menos 15, 10 a la menos 14, 10 a la menos 15 segundos, de manera que es muy instantáneo esa interacción, es un periodo de tiempo muy, muy cortito, y esas de luz que choca, vamos a decir, con la partícula y después emerge, no sufre un cambio en la frecuencia, ¿sí? Entonces consideramos que la energía que ingresa, o el haz de luz que tiene cierta energía que interactúa, luego luego emerge, ¿sí?, o transmite de la misma energía. Entonces lo que estamos viendo es una interacción que no incluye un intercambio neto de energía. ¿Se recuerdan que en absorción molecular, por ejemplo, los fotones de la luz tenían cierta energía y esa energía interactuaba con los electrones de la sustancia en sí y generaban una excitación de la misma? Bueno, en este caso eso no ocurre. Hay cierta interacción con los electrones de la materia, pero no hay un intercambio neto de energía, ¿sí? Bueno. Nos vamos a focalizar puntualmente en la dispersión de la luz. Quiero que nos quedemos con estas ideas. Más que nada, esta interacción, como dijimos, no hay intercambio de energía, pero sí hay una dispersión. ¿Qué es la dispersión? Es cuando luego de ese intercambio se reemite, ¿sí?, la luz y hacia todos los sentidos, ¿sí?, en todas las direcciones, quiero decir. Y es importante tener estas tres, a ver si el puntero espero que esté apuntando. Es importante tener en cuenta la dispersión de Rayleigh y la dispersión de May o de partículas más grandes. Cuando la longitud de onda de trabajo es más grande que el diámetro de la partícula con la que está interactuando, vamos a tener una dispersión del tipo Rayleigh. ¿Qué quiere decir? Que la dispersión va a ser en todos los sentidos y es como homogéneo, ¿no? Vamos a tener como una mayor intensidad hacia adelante y hacia atrás, pero vamos a tener en todas las direcciones la dispersión. En cambio, la dispersión, cuando esa diferencia o esa relación entre la longitud de onda y la partícula es menor, o sea, la partícula es más grande, ¿sí?, sigue siendo más chica que la longitud de onda, pero es más grande, tenemos la dispersión de May. La dispersión de May tiene una intensidad, digamos, mayor hacia adelante que hacia atrás o los costados. Y cuanto mayor, en partículas, más grandes, sigue ocurriendo de la misma manera. Entonces, nos tenemos que quedar, resumiendo un poquito, digamos, nos tenemos que quedar con la idea de que la dispersión hacia adelante
se ve como beneficiada en partículas más grandes, y cuando las partículas son más chicas, tenemos una dispersión hacia los costados, vamos a decir, ¿no? Esto es en 360 igual. Está aplanado, pero en todas las direcciones significan en todas las direcciones. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Para poner un poquito la instrumentación, nosotros lo que estamos estudiando es turbidimetría y nefelometría. Cuando hablamos de turbidimetría, lo que vamos a ver son partículas que van a estar en suspensión, ¿sí? En una solución, un líquido. Y lo que podemos medir es la disminución de la absorbancia, ¿sí? En este caso no va a ocurrir que hay una absorción, como hablábamos antes de una absorción en esa longitud de onda por las moléculas que componen esa solución, sino lo que va a ocurrir es una dispersión. Esta dispersión lo que va a hacer es que el haz incidente se disperse al interactuar con las partículas que conforman ese medio, y luego cuando se transmite va a disminuir esa intensidad, ¿sí? Lo vemos acá. Ahora, como hablábamos antes, esta dispersión en partículas más grandes se va a ver beneficiada, digamos, en la dirección a 180 grados. Y no así a, por ejemplo, 90. Cuando estamos hablando de partículas más chicas, hablamos de nefelometría. La vamos a medir a 90 grados, haciendo uso, digamos, de la dispersión de Rayleigh, ¿sí? Y también por el hecho de que al ser partículas más pequeñas, la dispersión en este caso no va a ser tan grande, entonces la disminución de la luz transmitida va a ser muy chiquita como para que yo la pueda ver. ¿Sí? Es como si estuviera tratando con una muestra muy diluida, si lo hacemos una analogía con absorbancia. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Un poquito? Sí, profe. Oye. Bien, entonces, primer diferencia, tamaño de partícula. Tenemos tamaño de partícula más grande o más chica. Cuando se trata de tamaños más chicos, como es este caso, vamos a hacer la detección de las de luz emitido, va a ser a 90 grados, ¿sí? Haciendo uso, como dijimos antes, de la dispersión de Rayleigh. En cambio, cuando las partículas son un poco más grandes, quiere entrar alguien, ¿no? Espérenme un segundo. Salgo un cachito. Permitir, está perdido. Buen día. Bueno, seguimos. Acá. Entonces, nosotros, cuando estamos trabajando con turbidimetría, si ustedes se imaginan el equipo, acá hay un esquemita del equipo. Tenemos una fuente, tenemos un monocromador, tenemos la cubeta con la muestra y tenemos un detector del otro lado. Entonces, si acá el fenómeno que estuviera ocurriendo fuera de absorción, yo estoy midiendo la absorbancia, ¿no? O la transmitancia. En cambio, lo que estamos observando acá es que es en sí el efecto o la medida va a ser la misma, ¿sí? Pero el fenómeno que está ocurriendo es distinto. El fenómeno en este caso que ocurre es el de dispersión, ¿sí? Porque yo veo una atenuación de la intensidad de la luz del lado del detector respecto de la intensidad de la luz incidente, ¿sí? De manera que, ¿qué? La relación matemática entonces será la misma. Cuanto mayor partículas tenga en el medio, tendré una mayor absorbancia, ¿sí? O una menor intensidad de luz transmitida. Como en todos los casos, tenemos una relación lineal entre la señal y la concentración, pero tenemos un rango de trabajo en el que esto ocurre. Pasado ese límite, si lo recuerdan, lo vimos un poco con absorción molecular, que cuando las muestras estaban muy concentradas o muy diluidas, ocurría que perdíamos la linealidad. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. ¿Sí? Cuando se llega a la opacidad, en el caso de nefelometría, por ejemplo,
es cuando ya las partículas son tantas que la dispersión se da de cada partícula a cada partícula y entonces lo transmitido es muy poco, ¿sí? Y se mantiene constante, pues ya no veo una diferencia, pues empieza a haber una dispersión interna, vamos a llamarla, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un rango de trabajo en el que esa linealidad entre la señal y la concentración es lineal, justamente, ¿sí? Mini repasito. La instrumentación es muy parecida a absorción molecular, ¿sí? Tenemos una fuente, tenemos un monocromador, tenemos una cubeta con la muestra. El fenómeno que ocurre entonces es la dispersión. Cuando esas partículas son relativamente grandes, grandes igual siguen siendo del tamaño de la longitud de onda o un poquito más grandes, ¿no? Va a haber el fenómeno que vamos a ver. El fenómeno siempre es dispersión, eso creo que nos quede claro. Pero la medida se va a llamar turbidimetría y se va a medir a 180 grados, ¿sí? Y cuando las partículas son pequeñas, menores a la longitud de onda de trabajo, la técnica se va a llamar nefelometría y se va a medir a 90 grados. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, la intensidad del haz de luz incidente va a ser muy parecida a la intensidad de luz transmitida, producto de que las partículas son muy chiquitas y no hay una disminución importante a 180 grados, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, me olvidé de esto. La relación es lineal. Esta F es un factor, ¿sí? En ese factor se meten un montón de cosas. Va a depender de la longitud de onda de trabajo, va a depender del tamaño de la partícula, de la forma de la partícula. Lo importante es que nosotros sepamos que hay un rango de trabajo en el que esa relación es lineal, ¿sí? Entonces yo tengo un factor por el cual puedo multiplicar y sacar una concentración. Y que como en todos los casos, si depende del tamaño de la partícula, la forma de la partícula, de la longitud de onda, etcétera, entonces yo voy a necesitar calibrar mi equipo, ¿sí? A una cierta longitud de onda, con las partículas o el material con el que yo esté trabajando, ¿sí? Eso es lo importante. Siempre que tenemos un dato, como en este caso el factor, tenemos que saber de qué depende como para saber qué parámetros pueden llegar a cambiar en nuestra medida si cambiamos alguna condición de trabajo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Cada tanto con que una medida así yo estoy feliz. Y sigo. Este seminario no es muy largo, pero lo podemos charlar bastante. Sigo. Bien. Vamos con el ejercicio 1. Supongo que tienen las guías ahí. Bueno, acá vino todo junto. Dice, esto es lo que tenemos hasta lo anterior, es lo que tenemos que tener en cuenta entonces. La linealidad de la relación entre la señal y la concentración. ¿Por qué medimos a 180 grados y por qué medimos a 90 grados? Eso es nefelometría y turbimetría. Por eso les decía el otro día, no es que tenemos que conocer un montón de cosas más o modelos matemáticos, sino que seguimos más o menos con lo mismo. Bien, dice, se desea determinar el contenido de sulfatos en una muestra de agua. Se toma una muestra de agua, se la diluye a la mitad y luego se mide la turbidez dando 42 unidades de turbidez. Por otro lado, se prepara una curva de calibración mostrada en la tabla. Esta curva de calibración, ¿cómo se llamaba? Recuérdenme. Alguien que me conteste, che. Cuando era con patrones, es curva de calibración externa, ¿sí? Siempre medimos señal en función de la concentración. En este caso, la concentración nos las están dando en ppm, ¿sí? En este caso, las concentraciones están dando en ppm. Como hablamos antes, el modelo matemático va a ser la señal igual a un factor por la concentración. ¿Cómo la sacamos? Graficando la señal versus la concentración y trabajando con la pendiente. En este caso lo llevamos a 0. Si trabajamos con este modelo matemático sabemos que
a señal 0, concentración 0, mejor dicho, a concentración 0, señal 0, ¿sí? Esto lo lográbamos ¿cómo? Lo hicimos en el TP el otro día. Si a concentración 0, señal 0, siempre tengo que hacer un blanco, eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Siempre tengo un blanco, siempre tengo que hacer un blanco para llevar ese 0 en mi instrumento, ¿sí? Bien. Entonces, trabajamos con la pendiente. Esta pendiente la vamos a llamar factor de calibración, ¿sí? Que no es más que la pendiente o este factor que nos va a relacionar la señal medida con la concentración de mi muestra, ¿sí? Este es un ejercicio más como los que venimos haciendo. Sabemos que las unidades de turbidez van a ser iguales a la pendiente por la concentración. Despejamos la señal de nuestra muestra, sacamos de ese modo la concentración de la misma, y en este caso tenemos un factor de dilución de 1 en 2, ¿sí? De manera que la concentración de mi muestra va a ser de 34,5 ppm. Este ejercicio no tiene ninguna complicación mayor. ¿Hagamos bien? ¿Sí? No escucho nada yo. Bueno. Ahí está, se escuchó algo bajito. Entiendo que es un sí. En este ejercicio vamos a discutir un poco. O la idea es discutir un poco, pero que contesten. Dice, para un análisis nefelométrico se tiene una solución de 30 miligramos mililitros de una proteína específica. Se prepararon 5 soluciones diluidas de un volumen final de 50 mililitros midiendo 0,2 por toda una serie de volúmenes de mi solución patrón. Dice, las 5 soluciones fueron diluidas 1 en 3 y luego a 25 mililitros, o sea, se preparan estos patrones con todas estas diluciones y luego se toman 0,25 mililitros de cada patrón, ¿sí? Y se le agrega 1 mililitro de un anticuerpo específico de una proteína. ¿Qué es un anticuerpo específico de una proteína? Un anticuerpo es también un complejo de proteínas que lo que hace es unirse a epítopes, ¿sí? A otra forma específica. Es como si un anticuerpo, esto lo van a ver en inmuno, y por ahí que lo detallemos ahora no tiene mucho sentido. Lo importante es que esta proteína que es un anticuerpo, o este complejo que es un anticuerpo, se va a unir a una forma específica que en general son proteínas, ¿sí? Pueden ser de la superficie celular, pueden ser proteínas en general, ¿sí? Entonces lo importante de esto es que ese anticuerpo se va a unir solamente a la proteína. Y si yo tengo una mezcla de cosas en mi solución, y yo pongo este anticuerpo específico, se va a pegar solamente a la proteína de interés, la proteína que yo necesito que se pegue, porque es un anticuerpo específico, ¿sí? Dice, las 5 soluciones, las intensidades de luz dispersada fueron respectivamente, y nos da los valores de luz dispersada en cada caso con cada patrón. Entonces yo tengo el patrón, tengo la concentración, bueno, en este caso dice la concentración lleva volumen final de 50 mililitros y en esta columna tenemos la concentración final después de hacer una dilución 1 en 3. En este caso lo que hice fue graficar la concentración versus la señal con la concentración final, digamos, ¿no? Después de las 2 diluciones. Entonces tengo la concentración de la proteína diluida hasta 1 en 3, ¿sí? Versus la señal del equipo. Dice, por otro lado, el suero de un paciente se diluyó a la mitad y esa solución se tomaron 0,25 mililitros y se añadió 1 mililitro de anticuerpo específico de la proteína. Algo a tener, y nos da la intensidad de la luz dispersada para esa muestra. Algo a tener en cuenta acá. En todos los casos se está tomando 25 mililitros de la muestra, ¿sí? Entonces yo puedo construir mi curva de calibración, a ver si tengo el puntero acá, yo puedo construir mi curva de calibración a partir de la concentración 1 en 3, de la cual yo voy a tomar esos 25 mililitros, 0,25 mililitros, perdón, porque las condiciones son las mismas. Se ve que en todos los casos estoy agarrando 0,25 mililitros y los estoy llevando, y les estoy agregando, perdón, 1 mililitro de anticuerpo. ¿A qué voy con esto? Ustedes lo que pueden hacer es tomar esos 25 mililitros, añadirles 1 mililitro, hacer una nueva dilución. Bueno, no es necesario.
porque si hago eso para ir para ese lado, una vez que saco la concentración, después tengo que volver para atrás en las diluciones. Y la relación sigue siendo lineal. Entonces, si yo me quedo con estos datos de concentración y de señal, puedo directamente interpolar. ¿Se entendió eso o lo dije complicado? Porque me escuché y me parece que fue complicado. ¿Me puede repetir? Sí, vamos a volver. Tenemos en esta... Tiene muchos pasos este experimento, digamos, o esta técnica. Entonces, lo que hice es, yo tengo mi patrón, voy a tomar alícuotas, las voy a llevar a un volumen final de 50, eso es lo que venimos haciendo casi siempre. Pero en este caso lo que hacen es luego de esos patrones que preparan a 50 mililitros de volumen final, es tomar una alícuota y diluirla una en 3. Una vez que tienen esas soluciones que van a tener la concentración de esta columna, lo que hacen es agarrar 0,25 mililitros de la muestra, agregarle este anticuerpo específico y medir. Agarran 0,25, miden. Agarran 0,25, miden. Y después mi muestra, o sea, la muestra a la cual yo quiero saber la concentración de esta proteína, agarran 0,25 mililitros de esa muestra, primero la diluyen a la mitad, después toman 0,25 mililitros de esa muestra, le agregan la misma cantidad de anticuerpo y miden la concentración. Entonces lo que digo es, a uno se le puede ocurrir que yo esté poniendo 0,25 mililitros y 1 mililitro de anticuerpo específico en la cubeta o en la solución que voy a medir, entonces estoy haciendo una dilución ahí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, yo lo que puedo hacer, vamos a ir presentando porque si no, me vuelvo loco. Yo lo que puedo hacer es hacer una nueva columna con esta nueva dilución de 0,25 mililitros y 1 mililitro de anticuerpo. Ahora bien, si yo hago eso, voy a tener que volver para atrás cuando mida esta intensidad de luz relativa de la muestra. Entonces, lo que me conviene hacer es, desde esa concentración inicial, ¿sí?, de esa dilución 1 en 3, medir, hacer la curva de calibración de la concentración versus la señal, porque el tratamiento de la muestra mía fue la misma. ¿Se ven? Yo agarré 0,25 mililitros de la muestra y le agregué 1 mililitro de anticuerpo y lo mido. ¿Sí? Si yo tengo el mismo tratamiento en todos los casos, no hace falta que haga la dilución de esta muestra. No me anda el puntero, acá. No hace falta que haga esta dilución. ¿Se ven? Si yo agregara acá Si yo agregara acá una columna más con esa dilución, ¿qué sería cuánto? 0,25 en 1,25. ¿Sí? Es 1 en 5 la dilución. Tendría que agregar otra columna acá, donde la dilución sea 1 en 5. Entonces saco la concentración. Y una vez que saco la concentración, digo, bueno, mi muestra está diluida en 1 en 5 también. Entonces vuelvo para atrás, la multiplico por 5. ¿Se entiende? Es una opción de hacerlo también, que está bien. ¿Se entendió o no se entendió? Siento que no se entendió. A ver si lo tengo acá. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Dilución es este. Bueno, esto está... ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí. ¿El Excel? Perfecto. Vamos a agregar acá. Yo lo que estoy diciendo es, esta muestra, este es el volumen del patrón. Volumen final, yo saqué la concentración del patrón. Ese patrón después estuvo diluido, 1 en 3. Listo. A partir de acá, yo lo que tengo es que tomo una muestra de 0,25 mililitros y la llevo a un volumen final de 1,25 mililitros con el anticuerpo. ¿Cierto? Si hacemos esta lógica, entonces estamos diluyendo esta muestra nuevamente 1 en 5. ¿Sí? Es este dividido 5. ¿Se ven? Sí, ahora sí. Bien, entonces, si yo me meto acá, vamos a poner concentración diluida por 2. Si yo a esta concentración,
Si yo aquí lo que hago es otro gráfico, miren los gráficos, quiero que vean que son iguales, lo que van a variar es esto. Y yo vengo con el dato de la intensidad de la luz medida, dispersada, perdón, 14,5, me meto en esta curva en 14,5 y voy a tener una concentración, supónganse, acá, esto lo vamos a hacer más o menos solamente porque quiero que lo vean en términos generales. Supongan que está cerca de 15, ¿no? No, esa es 14,5. Va a estar cerca de, supongan que es 0,02. Ahora vamos a hablar de la ecuación de esa recta. Supongan que la concentración va a ser 0,02. Esto es en miligramo mililitro. ¿Sí? Ahora esta muestra yo ya sé que la diluí 1 en 5, entonces la voy a multiplicar por 5. Es esto. Vamos a sacar la concentración. Entonces tengo esto por 5 y tengo la primera dilución, ¿no? ¿Por qué no es otro? 0,1. Y después nuevamente voy a ir para atrás en esta dilución 1 en 3. ¿Sí? Por 3. Y nos queda en 0,03 la concentración en miligramo mililitro. ¿Sí? Ahora bien, si no hacemos eso y nos quedamos en esta, el resultado nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Eso lo estoy diciendo. Hacemos un paso más, un paso menos, estamos en la misma situación. Porque estoy midiendo en las mismas condiciones. ¿Se ve o los compliqué un montón? Es más complicado la otra forma. De la otra forma es complicado, tal cual. Bueno, entonces ignoren toda esta parte. Llegan a esta concentración y hacen la curva. Bien. Pues se me ocurre que por ahí se les podía ocurrir hacerlo, pero bueno, menos mal que son más inteligentes que yo. Entonces, vemos esta curva, algo importante. ¿Cómo construimos esta curva? Lo que hicimos fue tomar diferentes alícuotas de mi solución patrón, de mi solución patrón de proteína, medir alícuotas distintas y llevarlas a un volumen determinado. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta curva que está raro? Miren el R de esta curva. ¿Cuánto debería ser el R para que la aproximación sea buena de esa recta que estamos construyendo con los puntos dispersados? Tiene que ser cerca de 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo que nos está diciendo un poco esta curva, cuando uno está construyendo una curva de calibración y le pasa esto de que un punto se va a cualquier lado, es que probablemente este punto tenga algún tipo de error, ¿sí? Ya sea en la medida, recuerdan el otro día que estaba la cubeta sucia o rayada y eso genera diferencias en la medición porque está dispersando de más y no corresponde con la medida real. A veces uno le pone los dedos a la cubeta, por eso la cubeta tiene un lugar para agarrarse, digamos, le pone los dedos a la cubeta y termina dispersando más, y es mentira que la señal sea tan baja o tan alta, sino que hay una desviación, ¿sí? Entonces, cuando estas cosas nos ocurren en la práctica, lo que tenemos que hacer es o armar nuevamente esa curva de calibración y que este R nos dé parecido a 1, porque que no dé parecido a 1 quiere decir que se pierde un poco la linealidad, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo? O, sí, seguir probando. Si yo hago esta curva de vuelta y me sigue dando un punto pasado de la curva, entonces probablemente en esta zona no haya linealidad, ¿sí? Y yo tengo que trabajar en la zona donde es lineal, como hablamos anteriormente. En este caso, lo que hicimos fue sacar ese punto. No es lo correcto, la realidad es esa. Pero si sacamos ese punto, obtenemos una recta igual a 1. Probablemente este dato haya sido un error cuando se construyó el ejercicio, en realidad. Pero bueno, es importante. Yo ayer le iba a modificar el dato, digo, bueno, lo modifico directamente, les da una recta divina. Pero la realidad es que les sirve más saber o analizar
la posibilidad de que esto les dé en la práctica real, que ocurre un montón, y saber cómo solucionarlo o tener el criterio de si ese dato sirve o no. Si a mí me toca esto en un parcial, yo digo, bueno, no, mirá, en esta zona ya no es lineal, pues yo tengo una línea, pero después acá hay una desviación. Entonces, tengo dos opciones, o saco este punto o directamente corto mi curva acá. ¿Sí? Entonces, mi rango de trabajo va a ser solamente de 0 a 0,2, que son los puntos que yo tengo. ¿Se ve? Eso lo fuimos hablando en la parte de lo mismo. En este caso, lo que hice fue sacar directamente el punto para que nos dé una recta más linda y poder hacer la cuantificación, porque la cuantificación de hecho cae un poquito más allá. No, cae dentro de los 3 puntos, así que podemos tranquilamente sacar este punto y nos va a dar la recta muy parecida. Entonces, el ejercicio nos pide, bueno, nos dice, calcular la concentración de la proteína en el suelo usando el factor de calibración promedio y a qué se debe la luz dispersada por los patrones y la muestra en el análisis anterior. El punto A lo sacamos, seguimos el mismo modelo matemático, que es la señal proporcional a la concentración. Como dijimos anteriormente también, el factor de calibración promedio va a ser la pendiente de esta recta, ¿sí? Simplemente interpolamos esto. El factor de dilución era 1 en 2, nos termina dando 0,3 miligramos mililitro de concentración de esa proteína. Ahora bien, cuando nos pregunta a qué se debe la luz dispersada por los patrones y la muestra en el análisis anterior, se debe a la dispersión de qué complejo, del complejo proteína-anticuerpo, ¿sí? La idea es esa. Esta técnica lo que nos está diciendo, o este ejercicio nos está diciendo, bueno, mi manera de medir esto es, agrego un exceso de anticuerpo, todo el anticuerpo que se pega a la proteína va a formar una partícula un poquito más grande, ¿sí? Y va a poder ser medida por, en este caso, geonefilometría, ¿sí? Pero la idea es esa, esto se puede hacer con diferentes anticuerpos, con diferentes proteínas, y uno lo que hace es hacer una selección específica de lo que quiero medir en una mezcla compleja como es ese del suelo, ¿sí? Bien. ¿Sacamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Oye. Bien, cualquier cosa me paran, me preguntan, me dicen, ¿eh? Estamos en la misma de siempre. Bien, el tercer ejercicio es un ejercicio, es bastante sencillo en realidad. Lo que nos trae de novedad es una aplicación, por un lado, que es la evaluación del crecimiento de diferentes microorganismos y que yo los puedo medir por turbimetría en este caso, ¿sí? La lectura en CLEP es otra unidad que en realidad puede usarla como no, muchas veces se termina usando la DO. La unidad de SCLEP tienen una relación con la DO. La DO es la densidad óptica, o es lo mismo que decir turbidancia, ¿sí? O sea, las unidades de turbidez que hablamos antes, la densidad óptica entonces es la medida un poco de la dispersión, ¿sí? Y tiene esta relación matemática con las unidades CLEP. Es un factor, o sea que yo puedo convertir todas estas lecturas en CLEP en la señal de dispersión directamente, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron acá? Acá lo que hicieron fue armar un cultivo bacteriano. Me dicen qué tipo de cultivo es. Hacen el inóculo al tiempo 0, la lectura es 0, siempre lo tenés en un medio, así que ese medio va a ser el blanco de esta medida, ¿sí? Y después lo que se hace es ir cada tanto tiempo determinado, ir midiendo la dispersión justamente. Medimos en un espectrofotómetro la turbidez, por ejemplo, y se va midiendo en función del tiempo. A medida que aumenta la turbidez, sabemos que hay un desarrollo del microorganismo, entonces vamos a, en este caso dice células, el comportamiento va a ser, dice medio de cultivo. Bueno,
A medida que aumenta el tiempo, se van reproduciendo estos microorganismos, entonces va aumentando la turbidez. En este caso, la curva de crecimiento que nos da de dato el ejercicio son las unidades CLET, o sea, la medida de la señal respecto al tiempo. Vemos cómo va aumentando la señal en el tiempo. Esto quiere decir que a las 2 horas hay un aumento de la señal, pero chiquito, hay un crecimiento lento. Después entramos en el crecimiento exponencial y después en la parte un poco de sinestesia de las células, ¿sí? Ustedes saben que todas las células tienen digamos, este gráfico definiría el crecimiento de cualquier cultivo bacteriano, por ejemplo, ¿sí? Tenés una fase de crecimiento exponencial y después una fase en la que el crecimiento se mantiene porque hasta que se les acaba la comida, digamos, en términos medios brutos, hasta que se le acaba la comida, va a haber muchos que van muriendo y muchos que van reproduciéndose, y eso se mantiene relativamente constante hasta que empieza a caer, ¿no? Acá vemos que, bueno, acá en este caso no se ve tanto, pero sí, se ve acá. Hay un decaimiento del número de unidades formadoras de colonia en función del tiempo, pueda disminuyendo. ¿Sí? Puede ser sacar la comida, básicamente. Bien. Entonces, el ejercicio lo que nos pide son diferentes cosas. Yo lo que hice acá fue expandir esa tabla que nos da de datos y agregarle una columna más en la que ponga la densidad óptica. ¿Sí? Bueno. Acá podemos hacer diferentes gráficos. Los que les muestro acá son, por ejemplo, las unidades formadoras de colonia en función del tiempo, ¿sí? Yo lo que voy haciendo, como les decía, armo mi cultivo, saco una alícuota, la miro, mido la absorbancia y voy midiendo en función del tiempo cómo va aumentando esa absorbancia, cómo se va manteniendo, si ya pasó la fase exponencial, etc. Entonces, si yo después junto todos los datos y voy midiendo la cantidad de colonias, ¿sí? Que corresponden con esta densidad óptica que yo voy midiendo, puedo hacer un gráfico en el que pueda medir por ejemplo, en lugar de las unidades CLET, las unidades formadas de colonia en el tiempo, o sea, ir viendo cómo va creciendo ese cultivo en función del tiempo, ¿sí? Que es este gráfico de acá. Este otro gráfico es lo mismo. Si se fijan, es un poco lo mismo, pero lo que va haciendo es hacerlo. Perdón, no es lo mismo. Acá lo que me está relacionando son las unidades CLET, ¿sí? O sea, la señal que yo estoy midiendo con la cantidad de células o de unidades formadas de colonia, en este caso, en mi cultivo, ¿sí? Entonces, lo que me relaciona esto es lo que yo estoy midiendo con la cantidad de microorganismos que tengo en mi cultivo. Y en este otro gráfico es la misma relación, pero en lugar de utilizar unidades CLET, utilizamos densidad óptica, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? En general lo que vas haciendo es, vos tomas una muestra, medís la densidad óptica y al mismo tiempo haces un recuento un recuento en placa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sabes cierta densidad óptica a cuánto microorganismo corresponde. Esto está tabulado muchas veces. Cuando estás haciendo un experimento, lo vas haciendo en cada punto vos como para ir corroborando que esa densidad óptica correlacione con cierta cantidad de unidades formadas de colonia. Bien. Es una aplicación en general. Los ejercicios en sí, después, o sea, en lo que está basado el ejercicio en sí es interpretación un poco de datos, ¿no? Porque, primero, el ejercicio nos dice, ¿dónde estamos? Graficar la curva de crecimiento, bueno, ya está graficada la curva de crecimiento, que es la señal en función del tiempo. También lo podemos relacionar con esto, ¿no? Las unidades formadas de colonias en función del tiempo, sigue siendo crecimiento eso. El ejercicio B dice, ¿a qué tiempo del cultivo celular hay una turbidancia del 30%? Bueno, en este caso nos está diciendo, puede llegar a ser confuso esto, porque uno se recuerda la transmitancia es menos logaritmo de absorbancia, no. La absorbancia es menos logaritmo de la transmitancia. No, en este caso la turbidancia del 30% nos está diciendo que la DO o la turbidancia es de 0,3, ¿sí?
¿Cómo relacionamos este 0,3 con la misma ecuación que venimos utilizando? ¿Sí? Vamos a insertar acá. La señal va a ser igual a la señal va a ser igual a una constante por la concentración. Estamos en la misma relación matemática, va a ser esta. Ahora bien, me dice, ¿a qué tiempo de cultivo celular hay una turbidancia del 0,30? Entonces tenemos que ir al gráfico de la DO, ir a 0,30, ver cuántas UFC tengo, más o menos 1000, y entonces ir a más o menos 1000 y ver, digo más o menos porque estamos haciendo en un gráfico, vos tenés, nada, lo pueden hacer bien en casa, quiero decir, ¿no? A más o menos 1000 UFC vemos cuánto tiempo ha pasado, ¿sí? En este caso tenemos más o menos 7 horas y media para llegar a una turbidancia del 0,3, ¿sí? Lo podemos un poco extrapolar acá, se nota, ¿viste? ¿Vieron, perdón? Entre el 0,2 y el 0,37 hay más o menos 1000 UFC y corresponde entre 6 y 8 horas, ¿sí? En el gráfico lo podemos ver un poquito más exacto el número. La idea es que relacionen, nada, que pasen de un gráfico al otro y que vayan relacionando estas medidas con cosas distintas, digamos, ¿no? En este caso, el crecimiento de un cultivo. El punto 6 dice qué número de células por microlitro habrá a 9 horas de crecimiento. Ah, estos son microlitros, esto no me he dado cuenta. Dice, de vuelta, estamos a las 9,5 horas, un cachito antes de las 10 horas, vamos a estar entre 1000 y 1500 UFC por mililitro. Entonces acá los que le dice, bueno, si hay 1000 UFC, si hay 1000, supongan, UFC por mililitro, acá me pide que lo hagan por microlitro, ¿sí? ¿Cuántos microlitros hay en un mililitro? Cuéntenme. Mientras yo me tomo un mate. Hay alguien escribió, pero, ¿no? La llama finaliza 1000, está bien. Recuerden que yo no los veo, pero está bien. Se entendió, Rodrigo. Perfecto. Ahora, en 11 minutos termina la llamada, así que voy a armar otra reunión y se les vuelvo a enviar por WhatsApp, así seguimos. Pero primero terminamos este ejercicio que se termina rápido. Tengo 1000 microlitros en un mililitro, como bien dijo Rodrigo. Entonces, si en un mililitro tengo 1000 UFC, ¿cuántas tengo en un microlitro? ¿Sí? Es dividido 1000. Voy a tener una UFC por microlitro. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos pide en este caso. El ejercicio... ¿Ahí termina? No pasa. No, bueno. El ítem D dice, en otro experimento se colocó antibiótico eritromicina en el medio de cultivo y a las 8 horas de crecimiento celular había 320 células por microlitro. Dice, ¿qué número de células por microlitro disminuyeron con el antibiótico respecto al cultivo sin antibiótico? Nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? A las 8 horas nos paramos, vemos cuántas UFC hay por mililitro. Perdón, hay algo que no está bien acá, que es 1000. Esto está todo por 10 a la 6, ¿no? Así que la respuesta correcta, la 6, es 1000 UFC microlitro. Ahora sí tiene sentido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Es medio... ¿Sí?
¿Qué dice entonces? Si yo me paro en 8 horas, el crecimiento me da que tengo 1155 por 10 a la 6 UFC mililitros, ¿sí? Esto es equivalente a decir 1155 por 10 a la 3 sería UFC microlitro. ¿Sí? Y acá me dice que quedaron 320 células en lugar de todas estas. Entonces dice, ¿qué número de células disminuyeron? Nada, tienen que hacer la cuenta restando. Viendo la diferencia entre una y otra. Eso. Para ver cómo cayó. No tiene mayores complicaciones. Esa. Acá lo mismo. Si es 10 a la 6, esto es 10 a la 3. Perdonen, ¿eh? Esto no lo había visto y lo preparé ayer. Así que... ¿Se entendió esto? Por ahí los que están haciendo micro relacionan, o los que ya hicieron micro, relacionan un poco más los números, porque es más, son los números más o menos se usan en micro, cuando se hacen recuentos, etc. Pero nada, la idea es esta. La idea es que veamos la relación entre esta medida de dispersión que estamos utilizando y la concentración. En este caso lo que estamos evaluando es el crecimiento de un microorganismo en el tiempo. Tengo un cultivo, ese cultivo lo dejo en la estufa agitando y cada 2 horas voy y le mido la DO. Voy midiendo la DO, o en este caso lo puse en una unidad de Sklepp, que, insisto, no es nada más que un factor de conversión que tengo que utilizar entre una unidad y la otra. Entonces puedo medir el crecimiento de este microorganismo en función del tiempo. Y eso lo puedo llevar para diferentes lugares. Hago un blanco, o un blanco no, un paralelo, como me propone el ejercicio D, donde, por ejemplo, le pongo antibiótico y puedo evaluar, perdón, si ese antibiótico es bacteriostático, es bactericida, ¿sí? Si me disminuye el número de células en función del tiempo, ¿sí? Podemos ver ese tipo de cosas. Muy bien, voy a armar otra reunión, ¿sí? Y seguimos con el siguiente ejercicio. Queda poquito, quédense tranquilos que no es muy largo el de hoy. ¿Les parece si salimos? Bueno, profe. Ahí está. Bien, armo otro y lo mando por WhatsApp, ¿sí? Cierro.
Ahí está. ¿Qué estamos? Bien, entonces esta diferencia, la diferencia del tamaño de partícula hace que la instrumentación sea diferente o que el detector lo ponga a un ángulo distinto, producto de la propia dispersión que sea en diferentes tamaños de partículas. Bien, dice C. Una muestra de partículas en suspensión presenta cierta absorbancia entre 450 y 560 nanómetros. Dos analistas realizan el análisis de las mismas partículas por turbidimetría. El analista A utilizó una longitud de onda incidente de 420 nanómetros y el analista B de 540. Uno de los dos analistas está cometiendo un error. Diga cuál y explique por qué. ¿Qué dicen acá? ¿Qué nos está queriendo plantear este ejercicio? ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿podés mostrar la presentación de vuelta? Ay, sí, perdón. Yo los quiero ver a ustedes y me... va de vuelta. ¿Quién quiere Que que dé uno vuelta? está Sí. en el rango de longitud de onda y el otro no. Cuestión. ¿En qué rango de longitud de onda? Entre 450 y 560. ¿Y qué quiere decir eso? Desarrollame un poco más, Nico. Si No uno sé. está en ese rango, ¿qué está pasando ahí? ¿Dispersaba la luz? No sé. ¿Cómo? ¿Había dispersión de luz o no? No sé. Vamos a leer de vuelta juntos. Vas bien, pero no tan bien. Vamos de vuelta. Dice, una muestra de partículas en suspensión presenta cierta absorbancia a 460, de 550, perdón, de 450 a 560 nanómetros. ¿Qué quiere decir que tenga una absorbancia a esa longitud de onda? Ay, no. Ahí. ¿Qué dato nos da eso? ¿Qué nos dice? Que presenta cierta absorbancia. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre en esa cubeta, en ese rango de longitud de onda? Pensémoslo juntos. Si se presenta absorbancia, ¿qué está pasando? Nosotros vimos absorción molecular. La interacción no va a ser dispersión en este caso, la interacción va a ser de intercambio de energía. Entonces va a haber dispersión probablemente, pero también va a haber absorción. Entonces, cuando pasen las de luz, vamos acá, cuando pasen las de luz, va a interaccionar con estas partículas, una parte va a absorber y otra parte se va a dispersar. Entonces la intensidad de la luz va a estar dada, o sea, la disminución de la intensidad de la luz va a estar dada por la absorción y la dispersión, si yo trabajo en esa longitud de onda. ¿Se ve? En cambio, el analista que utilizó a 420 no tiene el fenómeno de absorción metido en el medio de la medida. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Ahora yo les hago una pregunta. Si yo hago una curva de calibración externa de esta partícula en suspensión, ¿qué diferencia habría entre el trabajo en una longitud de onda y la otra? ¿Se entiende la pregunta? Lo quiero ver. ¿Se entiende la pregunta dónde va? Si yo hago una curva de calibración, como dijimos antes, la intensidad de esa señal va a estar determinada tanto por el fenómeno de absorción como el fenómeno de dispersión. Pero va a ser siempre el mismo porque estoy trabajando con la misma sustancia, la molécula, ¿sí? La partícula compuesta por lo mismo. Si es que tengo un patrón,
yo puedo tener una relación lineal igualmente, ¿sí? Va a ser distinta. Las dos curvas van a ser distintas, pero van a ser curvas al fin, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿O no? ¿No se vio o solamente no me quieren contestar? Cuéntenme. Yo no lo terminé de entender, profe. Bien, vamos. Si yo armo una curva de calibración, vamos a ir, no, vamos acá. Yo voy a medir la absorbancia, ¿sí? Y si armo diferentes soluciones con un patrón, yo quiero medir, supónganse, también una proteína, ¿no? O una partícula que está pegada con ciertas proteínas. Justo trabajo en una longitud de onda en la que esa partícula me absorbe, ¿no? Entonces, la intensidad del haz de luz va a disminuir, ¿sí? La transmitida respecto de la emitida o la incidente, y el detector va a ir detectando la absorbancia a diferentes concentraciones de mi patrón, ¿no? Ahora, yo no puedo discernir entre lo que absorbe y lo que está dispersando esa muestra. ¿Se ve? Yo solamente estoy midiendo el haz de luz incidente y el haz de luz emergente de esa muestra. El fenómeno que está ocurriendo en la cubeta yo no lo puedo ver. Si yo arme una serie de patrones iguales a la muestra que voy a medir, todas van a absorber y a dispersar en el mismo sentido. ¿Por qué digo el mismo sentido? No en el mismo. Cuando yo tengo menor concentración, va a absorber menos y va a dispersar menos, como vemos que la función matemática me está diciendo, ¿no? Entonces, pero en todos los casos, como tanto la absorbancia como la dispersión dependen de las características de la muestra, va a absorber y va a dispersar en la misma medida, ¿sí? En la misma proporción, podemos decir. ¿Se entiende? Entonces yo puedo armar mi patrón, trabajar en una longitud de onda en donde haya una absorción, y voy a armar mi curva de calibración, señal versus concentración, y yo no puedo discernir de la señal que fui tomando cuál fue de absorbancia y cuál fue de dispersión. Yo veo todo junto, ¿se ve? Es como ver un microscopio y vos no podés ver un puntito al lado del otro. A veces pues depende de la... esa es la palabra, pero bueno. Yo no puedo discernir. Yo lo único que estoy midiendo acá es la disminución de la intensidad de la de luz. ¿Sí? Entonces, si bien el analista B está trabajando en una longitud de onda donde hay una absorción, ¿sí? Yo puedo armar igual una curva de calibración. Lo correcto de todos modos es trabajar en una longitud de onda en la que la absorción no ocurra. Y entonces yo sé que todos los parámetros que conforman mi modelo matemático, que es lineal, van a depender solamente de la dispersión. ¿Sí? Tengo menos parámetros que me van a modificar el comportamiento lineal. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo más? Claro, sí. ¿Se ve ahora? Bien. Y por último, creo que acá finaliza así. Nefilometría y turbidimetría nos dicen, explico por qué las células sanguíneas pueden determinarse por nefilometría. Bueno, nada, es una partícula y al ser una partícula genera también dispersión. Y yo puedo medir la dispersión por nefilometría y por turbidimetría también. ¿Sí? Todo se centra en eso. Es un análisis de métodos ópticos, pero es no espectroscópico, por lo tanto yo voy a medir la dispersión de la luz en lugar de medir otros fenómenos como por ejemplo la emisión o la absorción atómica o molecular como veníamos estudiando antes, ¿sí? Y esa dispersión va a depender del tamaño, de la forma, de la concentración de las partículas en el medio en el que esté midiendo. ¿Sí? Hasta acá tenemos
de filometría y turbimetría. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entendió? No se entendió nada. ¿Es demasiado fácil, demasiado difícil? Díganme algo. ¿Quieren ver algo de vuelta? Y pasamos a citometría ahora. No me contestan. Bueno, se entendió. Bien, estoy insistente igual, lo sé. Alguien quiere unirse. ¿Dónde está? Ah, bueno, permítame. Hola, S. Acabamos de terminar nefrometría y turbimetría. ¿Cómo? Acabamos de terminar con nefelo y turbimetría y vamos a pasar a citometría de flujo. ¿Alguna pregunta? Perdón por la tardanza. No, no pasa nada. No, me acaban de decir que se entendió. Ok. Está el tiempo de hacerle una pregunta más, ya que tenemos a Mape acá. Pero creo que vamos bien. Bueno, pasamos a citometría. O seguimos con citometría. La primera parte, como les decía, de citometría es un poco una definición de la técnica y la instrumentación. Lo vamos a ver muy por arriba, ¿sí? Eso lo llevamos para la teoría, obviamente. Pero lo que me interesa es ver un poco las partes del equipo, como para ver en qué lo vamos a usar y qué características tiene, qué características podemos ver. Hagamos un breve repaso de las características que fuimos viendo hasta ahora. Tenemos por un lado que estamos viendo la dispersión, que la dispersión hacia 180 grados lo medíamos con partículas relativamente más grandes que las que podíamos medir por la filometría que se ponía el detector a 90 grados, ¿no? Que la diferencia la hacía el tamaño de partícula y cómo se comportaba o cómo estaba o cómo se dirigía, ¿sí? La dispersión hacia todos lados, para dónde tenía preponderancia, si la partícula era más grande o era más chica, respecto de la longitud de onda de trabajo. Acá es lo que fuimos viendo en nefrometría y turbimetría. Bueno, citometría de flujo utiliza un poco eso. Como vemos en esta parte, o lo que llamamos inyector, lo que hace es formar un flujo laminar. Ese flujo laminar hace que yo inyecte una muestra, por ejemplo, de sangre, y genere como una fila india de las células sanguíneas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que genera una fila india? Que pasan de a uno. Logra las características del líquido que conforma ese flujo, ¿sí? Logra que termine como aplastando cada una de las partículas, o las células en este caso que conforman la sangre, y pasen de a una en un flujo que va a ser iluminado con un láser, ¿sí? Este láser va a tener, como saben, el láser es monocromático, ¿sí? Vamos a tener un detector a 180 grados y vamos a tener otro detector a 90 grados. El detector que está a 180 grados va a ser el forward scatter o el de la dispersión para adelante, frontal. Mientras que el detector a 90 grados va a ser el side scatter, ¿sí? O el lateral. En base a lo que dije hace 2 segundos respecto de nefrometría y turbimetría. ¿Qué imaginan o qué les parece, y en base a lo que estoy viendo con la profe también, qué les parece que podemos medir con el forward o la dispersión frontal y que podemos medir con la dispersión lateral o el side scatter cuando hablamos de células sanguíneas? ¿Qué información nos da uno y qué información nos da el otro? Si el forward tiene que ver con la medida o la interacción con las partículas más grandes y el side tiene que ver con partículas más chicas, ¿recuerdan qué información nos daba el citómetro de flujo en principio? ¿No? Nada. La información que nos daba era el tamaño de partícula y la complejidad interna. ¿Cómo mido el tamaño de partícula?
con el forward, ¿sí? La medida que tome el forward va a ser relacionada con el tamaño de partícula, mientras que el side scatter nos va a dar información de la complejidad interna, ¿sí? Por otro lado, vemos que acá tenemos 3 canales. Estos 3 canales van a ser los detectores de fluorescencia. Han visto con la profe también que yo lo que puedo hacer es agregar marcadores. Esos marcadores son en general anticuerpos que tienen algún fluoróforo, y entonces ese fluoróforo va a ser excitado por el láser, y cuando emite va a ser tomado según la longitud de onda en la que emita ese fluoróforo, va a ser tomado por alguno de los 3 canales en este caso. Pueden tener menos, pueden tener más, creo que hay hasta 8 canales que puede tomar el citómetro de flujo. Como habíamos visto también en fluorescencia, el detector para fluorescencia también va a 90 grados, ¿sí? Para detectar la emisión de esa fluorescencia. Entonces, tanto el SAI como los detectores de fluorescencia, ¿sí? Van a estar a 90 grados, mientras que el forward va a estar a 180. ¿Por qué están ubicados de esta manera? Porque el forward nos va a dar la información del tamaño de la partícula, ¿sí? Producto de la dispersión de Mie, o utilizando las propiedades de la dispersión de Mie con el tamaño de partícula, mientras que el detector, el SAI, que va a estar a 90 grados, nos va a dar la información de la complejidad interna, ¿sí? Donde va a predominar la dispersión de Rayleigh, ¿sí? Y al mismo tiempo, si yo agrego a mi muestra algún marcador con un fluoróforo, puedo detectar en diferentes canales la emisión de la fluorescencia de este fluoróforo en caso de que esté presente en esa partícula, ¿sí? Todo eso lo puedo medir por cada partícula que está pasando en este inyector. Dijimos que pasaba de a uno. Pasa una, el láser se está emitiendo todo el tiempo. Entonces, cada una que pasa, se va a medir el forward, se va a medir el scatter, y si tiene pegado un fluoróforo, va a excitar ese fluoróforo va a emitir y lo va a medir al mismo tiempo. Mide aproximadamente 10.000 o 30.000 eventos por minuto esto. Es decir, te mide 30.000 partículas en un minuto. El nivel estadístico que tiene de muestra es altísimo, y eso nos da una precisión bastante o muy alta, ¿sí? Y se pueden medir diferentes cosas con esto. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Vamos bien? Los quiero leer, cualquier cosa. Alguien me escribió. ¿Se entendió o no se entendió esta parte? ¿Se entendió? Ok. Bueno, seguimos. Identifique y describa las partes del citómetro de flujo. Insisto, esto es simplemente un esquema. Cuando ustedes lo tengan que estudiar, lo van a estudiar más que nada para la teoría esto, ¿sí? Háganlo bien detallado. ¿Qué tipo de información nos da la técnica? Lo estuvimos viendo. Marcadores específicos. Como hablábamos antes, un marcador específico, por ejemplo, un anticuerpo que reconoce una proteína y se le pega. Y es específico porque solamente se le pega esa proteína. Si ese anticuerpo además tiene pegada una molécula que es un fluoróforo, entonces a mi célula se le pega el anticuerpo, tiene un fluoróforo, y cuando pasa por ese flujo, el láser va a excitar al fluoróforo, ese mismo va a emitir y se va a detectar. Entonces esa partícula, esa célula que pasó, se le midió el tamaño, se le midió la complejidad interna y sabemos si ese marcador que le pusimos estaba presente o no en esa molécula. Es decir, si por ejemplo le puse un anticuerpo específico para una proteína que es, no sé, en este caso, por ejemplo, tenemos CD19, CD25, son dos proteínas que nos dan un poco el fenotipo de diferentes tipos de leucocitos, ¿sí? Se usa un montón para, por ejemplo, diferentes tipos de cánceres, ¿sí? De linfomas, me sale, pero no es linfoma el correcto. Yo puedo hacer una tipificación, digamos, de las células que están presentes, y según las proteínas que yo tenga en la superficie de esa célula,
puedo decir en qué estadio, por ejemplo, está un glóbulo blanco, ¿sí? Porque expresa diferentes proteínas dependiendo del estadio de crecimiento que tiene ese glóbulo blanco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, CD19 es cuando está maduro, entonces le pego un anticuerpo específico que tiene un fluoróforo y yo voy a medir cuántas células tienen CD19. Entonces voy a medir cuántos leucocitos van a tener, van a estar maduros, por ejemplo, ¿sí? Esto lo que nos va mostrando un poco es eso. Cuando habla de las aplicaciones de la técnica, nos da la información de los tipos de glóbulos blancos o plaquetas o eritrocitos, por ejemplo, lo estuvieron viendo eso con la profe, si no me equivoco, o ponemos marcadores y sabemos, por ejemplo, esto, ¿no? El patrón de expresión de ese leucocito, ¿sí? Acá, por ejemplo, quiero que veamos algo y acá quiero que me presten un poquito de atención. En este caso son fluoróforos los que se están midiendo, ¿sí? Entonces, estos gráficos nos dan información de un canal y de otro canal. Entonces, lo que miden es, en este canal se midió esta intensidad y esta cantidad de partículas, ¿sí? Mientras que en este otro se midió otra intensidad. En este caso, tengo una mezcla, tengo una cierta cantidad de partículas o de células en este caso, cuyo fluoróforo me marcaba el CD19 y están todas marcadas con CD19. Esta es una población de células que tienen esa proteína específica para la que yo puse el anticuerpo marcado. En este caso, donde tenemos una proteína marcada de este lado y otra de este otro, digo, esto mide un canal y esto mide otro canal, decimos, ¿no? En este caso, vuelvo al anterior, disculpen, la desprolijidad. En este caso yo mido el canal de CD19, un fluoróforo, y el canal de CD79, que es otro fluoróforo, ¿sí? Si venimos acá, supónganse que en este FL1 se mide un fluoróforo y en el FL2 se mide otro fluoróforo. Me está diciendo que todas estas células que yo puse tienen CD19, pero ninguna, o muy poquitas, ¿ven esos puntitos acá? Se les pegó el fluoróforo CD79B. ¿Se ve eso? Hay que entender estos gráficos de doble entrada para entender un poco más citometría. ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Cuando pasamos a este segundo gráfico, esta población que vemos acá, piensen que cada punto es una célula que pasó, ¿sí? Miren la cantidad de células que mide en un ratito nomás, en unos minutitos. En este caso nos está mostrando que toda esta población tiene tanto marcado el CD25 como el CD19, ¿sí? Es decir, los dos fluoróforos que yo puse se le pegaron a todas estas células, porque me figuran tanto en CD25 como en CD19, ¿sí? Estas células que aparecen acá no tienen marcado, no tienen mucha marcación de ninguno de los dos. Siempre esta parte de acá es la parte que tiene menos señal en cada caso y muchas veces se termina como descartando en la cuantificación, ¿sí? En este caso pasa algo parecido. Yo tengo dos fluoróforos distintos, mido cuánta señal tengo de cada uno, y tengo entonces en CD23, que es uno de los canales, tengo esta población de células, mientras que en FMC7 no tengo casi población de células, pero sí tengo esta población que tiene los dos marcadores, ¿sí? En este caso podemos decir que casi no tenemos células que solo estén marcadas con FMC7, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entiende. Joya. Seguimos. Bueno, aplicaciones de la técnica es esa, ¿no? Podemos ver diferentes poblaciones celulares con los marcadores específicos, pero se utiliza muchísimo, muchísimo en hematología. Muchos de los equipos nuevos de hematología que miden las células sanguíneas miden directamente
las poblaciones de los diferentes glóbulos blancos y la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en sangre, como las plaquetas también. Como saben, hay diferentes poblaciones de glóbulos blancos en la sangre. Todavía no vieron hematología, así que no lo vamos a volver loco con esto porque no tiene sentido. Pero existen diferentes tipos de glóbulos blancos en la sangre. Tienen diferentes tamaños, tienen diferentes estructuras internas. Algunos tienen gránulos, los van a ver en neutrófilos, en eosinófilos, en basófilos, que tienen gránulos, algunos más grandes, otros más chicos. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos son multilobulados, quiere decir que tienen núcleo y está multilobulado, ¿sí? En cambio, los linfocitos y los monocitos tienen un solo núcleo. El linfocito es más chiquitito, tiene un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma. El monocito tiene una forma un poco más grande y es más irregular. Y el neutrófilo manda, bueno, es otro neutrófilo que tiene, en lugar de ser multilobulado, tiene como un gran núcleo que no se ven mucho las divisiones, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué estamos diciendo esto? Cuando yo lo paso por un citómetro, si ven, tenemos diferentes tamaños. Yo puedo discernir entre los diferentes tamaños y la complejidad interna de esta célula me va a dar información de qué tipo de glóbulo blanco yo estoy viendo, ¿sí? Acá venimos. Este gráfico es un side scatter versus forward scatter. ¿Qué información nos daba el forward? ¿Recuerdan? Lo vimos hace 3 segundos. Teníamos el forward que lo medíamos a 180 y el side scatter que lo medíamos a 90. ¿Qué medíamos con el forward? Gránulos, sí, tamaño o complejidad interna. Es la última diapo. Ustedes pueden. ¿Qué era? ¿Tamaño o granulosidad? El forward nos da información del tamaño de la partícula que está pasando, de la célula en este caso. Nos está diciendo que tenemos cierta cantidad de este tamaño, cierta cantidad de este tamaño, ¿sí? Nos desplazamos en este eje y vamos viendo la cantidad de partículas que corresponden a cada número en esta tabla. Cuanto más nos alejamos, más grande es eso que estamos viendo. Hay tantas partículas, ¿sí? Hay tantas partículas en esta población que está seleccionada acá. Hay partículas del tamaño que es mayor que, por ejemplo, este tamaño, ¿sí? Nos alejamos, mayor tamaño. Cuando nos paramos en el side scatter, que es el que se mide a 90 grados, estamos midiendo la complejidad interna. Es decir, yo lo que estoy viendo es la dispersión generada por las partículas que están adentro de esa célula. Entonces, a medida que me alejo en el side scatter, voy a ver si hay mayor o menor cantidad de cosas adentro de esa partícula, en este caso de esa célula. Entonces, si hacemos si los ordenamos de mayor a menor, tenemos que los linfocitos son más chiquitos que los monocitos, que son más chiquitos que los basófilos, que son más chiquitos que los neutrófilos en general, ¿no? Entonces, si yo me desplazo en el forward y voy del más chiquito al más grande, puedo decir que esta población más chiquita son los linfocitos, que una población que es un poco más grande van a ser los monocitos, ¿sí? Y que otra población más grande pueden ser los granulocitos, se les llaman a los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, ¿sí? Ahora, yo me alejo en el side, que mide la complejidad interna, y el que tiene menor complejidad, ¿cuál es? Sigue siendo el linfocito, por eso está ubicado acá, porque es el más chiquito y es el que menos complejidad interna tiene. Tiene un solo núcleo que ocupa casi todo el citoplasma, ¿sí?
Los que están intermedios pueden ser los monocitos, ¿sí? Que tienen un tamaño intermedio, una complejidad interna intermedia, pues tienen a veces unas vacuolitas, ¿sí? Y cuando nos alejamos y vamos al tamaño más grande, vemos que la complejidad interna es más grande también. Acá no hay un discernimiento entre, por ejemplo, basófilo, eosinófilo o neutrófilo, ¿sí? Los equipos tienen software que nos permite hacer una selección de poblaciones para diferenciarnos de otros. En este caso no se está haciendo. Lo que estamos haciendo es seleccionar una población donde, insisto, cada punto en este gráfico es una célula que ha pasado, ¿sí?, por el sistema. Entonces, acá lo que nos está mostrando son los linfocitos, las células más grandes con mayor complejidad interna. Entro por acá y miro que son las células más grandes. Y si entro por el slide, veo que son las que tienen mayor complejidad interna. Entonces, la conclusión es que son los granulocitos dentro de estas células que me dan a elegir de la población a la que pertenecen, digamos, los puntos en el gráfico. ¿Se entendió? O más o menos. Sí, profe, se entendió. ¿Se vio? Sí. Bien. Hasta aquí llegamos con el seminario. Ahí termina turbimetría, nefelometría y citometría de flujo. ¿Sí? Nada. Estudio mucho la teoría, esta parte, que para mí lo más pesado es la teoría, porque la práctica, si bien todas las relaciones siguen siendo lineales, ¿sí?, los ejercicios no tienen ninguna vuelta de rosca que sea muy complicada. Y citometría de flujo, nada, como hemos dicho recién, son esos 3 datos que nos dan, que son muy importantes. Igual se puede usar para un montón de cosas, citometría de flujo. Pero recuerden que es forward, side y fluorescencia, ¿sí? ¿Por qué forward? Por el tamaño, por el tamaño de mi célula o de las partículas que ponga, puedo determinar el tamaño de la misma. Por la dispersión de May y con la dispersión de Rayleigh puedo detectar a 90 grados la complejidad interna, producto de que son partículas mucho más chiquitas las que tengo dentro de la célula, ¿sí? Ese no sé si querés agregar algo vos. No, tengan en cuenta lo que mide el forward, que mide el scatter. Eso es lo fundamental, porque a partir de eso, nada, van a poder saber el tamaño de la célula, la complejidad que tiene esa célula, ¿sí? Y todo lo que hoy les decía Yanni de los CD, de números, CD9, CD20, CD4, CD8, todo es un conjunto. ¿Qué es eso? Es un conjunto de proteínas que ustedes no tienen que saber ahora, lo van a ver en Lunato, lo van a ver en mineralogía, pero nada, sepan que esta técnica les sirve para medir poblaciones celulares y lo que sí tienen que recordar es que una célula, sobre todo las sanguíneas, ¿sí?, no expresa siempre las mismas proteínas en superficie. Eso seguramente lo vienen en biología, expresa diferentes cosas a lo largo de su vida, ¿sí? Y por eso es lo fundamental de lo que ustedes se tienen que acordar de las materias que vieron antes. Y que como expresa diferentes cosas, como de ejemplo un glóbulo rojo, un eritrocito, tiene una vida media de 120 días aproximadamente en condiciones normales, si uno no tiene anemia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, los glóbulos blancos tienen vidas que van desde las semanas a las horas, o sea, se van continuamente renovando. Depende del trabajo que tengan. En esa semana o el tiempo que dure expresan diferentes cosas. Nada, eso tienen que saber. Y lo mismo las células cancerígenas. Las células cancerígenas, ¿qué es una célula cancerígena? La información que ustedes tienen que saber es una célula que es inmortal, cuyo ciclo celular está desregulado, ¿sí? Entonces, a medida que esa desregulación se hace cada vez más caótica, va expresando diferentes cosas. Entonces, uno puede marcarlas, puede ver qué expresa y puede sacar alguna conclusión con respecto a esa célula y a ese tumor
nada, esta técnica se utiliza para eso. Va a ser muy útil en su vida profesional. Y nada, eso, nada más. Y lo más pesado, como dijo Yani, es la teoría. Los ejercicios en general no tienen grandes complejidades, salvo esos gráficos que les mostró de doble entrada, donde las poblaciones caían o en un rectángulo, o en el otro rectángulo, o en el medio. Eso es lo que tienen que interpretar. Nada más. Pero es saber interpretar, para que se queden igual tranquilos, es saber interpretar ese gráfico. Si es de doble entrada, un eje nos da información sobre una cosa y el otro eje sobre otra cosa. Como decíamos, en un caso, por ejemplo, tenemos el forward, entonces si nos paramos solamente en ese eje, podemos ir viendo cómo va aumentando el tamaño. Y si solamente nos paramos en el scatter, en el side, perdón, vamos a ver cómo va aumentando la complejidad interna de esas células que se están midiendo. Si lo tengo que resumir en una frase, forward tamaño, side complejidad interna, fluoróforos me van a permitir medir una proteína específica, ¿sí? O algo específico, pues se marca con anticuerpos que tienen un fluoróforo. Muy importante esto, ¿no? No es solamente un anticuerpo, sino un anticuerpo que tiene pegado un fluoróforo que yo pueda excitar con el láser y que yo pueda medir y pueda detectar a 90 grados. ¿Sí? Recuerden, 180, 90 grados, ¿por qué de cada uno? Eso como que resume un poco todo. Creo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? De lo que sea. La semana que viene tienen... De lo que sea, no, de la materia. Van a preguntar cosas. De lo que sea de la materia. La semana que viene tienen centrifugación. Sí, ahí me aparecí. El miércoles vamos a dar la teoría de centrifugación y vamos a resolver los problemas. Y también, si quieren, la vamos a hacer online. Y si quieren consultar cualquier otra cosa, no hay problema. ¿Sí? Bueno, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta del TP? ¿Pudieron hacer el TP? El informe, las cuentas. No les pedimos informe esta vuelta, no sé si se dieron cuenta. Fueron buenas. ¿Fueron buenas? Muy bien. No, nosotros, profe. Bueno, si tienen alguna consulta, igual saben que pueden consultar por mail, por WhatsApp, por donde quieran. Estudien, por favor, mucho, que ya queda poco, última parte. Excelente, muy bien. Bueno, bárbaro. Si quieren hacer un informe, si están estudiando y quieren hacer un informe para estudiar y lo quieren mandar, mándenlo, que lo corregimos, vemos lo que sea necesario. Seguramente entra un ejercicio de TP, así que tienen que saberlo bien en el parcial, ¿no? Ese, ¿vos qué decís? Seguro entra TP. Así que les conviene prepararlo, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. ¿O que tengan alguna consulta más? Ninguna. Bueno. No, por el momento no. Excelente. Cualquier cosa, insisto, nos contactan para lo que necesiten. ¿Sí? Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el miércoles próximo, entonces. Gente, buen fin de semana. Pásenlo lindo. Hasta luego.